Una de las cosas que más me ha sorprendido de las críticas a quienes tenemos una opinión, a mi criterio, balanceada sobre lo que pasa en el Perú, es que ignoramos el desastre inminente que implicaría un gobierno de Pedro Castillo, tanto en el plano democrático como en el plano económico, como este representaría la debacle de la economía, por un lado, y por otro lado una deriva autoritaria. El primer problema con eso es el supuesto según el cual los críticos de quienes tienen posiciones como la mía conocen cuál va a ser el futuro. Ya quisiera yo tener el poder de predecir el futuro, pero en ciencias sociales los únicos ejemplos de predicción certera sobre el futuro se encuentran en el ámbito de la literatura de ciencia ficción, ¿no? La psicohistoria de la saga Fundación, pero quienes pretenden hacer ciencias sociales en el ámbito de la academia, no de la ciencia ficción, parten de la premisa de que hay futuros probables, siempre más de uno, y siempre dependiendo de circunstancias en constante cambio. En ese sentido, no es que ignore que el gobierno eventual, porque todavía al momento de grabar esto no se había establecido su triunfo, pero el eventual gobierno de Pedro Castillo implica riesgos en materia democrática y en materia económica. Y estos derivan no tanto, en mi opinión, de lo que dice el ideario y programa de Perú Libre, colgado en la página de las autoridades electorales, donde se habla de estatizar sectores estratégicos de la economía, sino de las cosas dichas por el propio Castillo en campaña, en torno a cerrar el mercado interno a las importaciones de bienes que producen productores locales o disolver el Tribunal Constitucional. Mi único punto siempre fue, en realidad, que el futuro no está escrito, que existe y que además eso no depende única y exclusivamente de lo que decida Castillo, porque no es el único actor político relevante. Esto es lo que se debe llamar en teoría de juegos interacción estratégica. El logro de mis propósitos depende no únicamente de lo que yo hago, sino también de lo que hacen terceros. Y yo debo intentar prever e influir en la conducta de terceros para que esa conducta sea compatible con mis propósitos. Entonces, no todo depende de lo que haga Castillo, de cualquier modo, y va a depender en parte del tipo de oposición que tenga, por ejemplo, en el Congreso. Si es una oposición obstruccionista, se hace más probable que aquello que los opositores de Castillo temen se materialice. Y habría que reconocer cuando menos que las primeras indicaciones de quien podría ser el ministro de Economía de Castillo, Pedro Franque, no van en la línea de lo que los agoreros auguran para el Perú como un desastre inminente, ¿no? Respeto del Banco Central, no se va a expropiar empresas, no se va a controlar precios, no se va a controlar tipo de cambio, no se va a tocar los ahorros en el sistema financiero. Y claro, alguien podría decir, pero eso podría cambiar. Por supuesto que podría cambiar, pero el punto es que al menos habría que admitir de que los primeros indicios no son, digamos, algo que corrobore lo que auguran quienes creen que estamos ante un desastre inminente. Pero además, repito, habría que entender que lo que haga Castillo va a depender de lo que hagan sus rivales también y de lo que hagan algunos de sus aliados. Por ejemplo, cuando se dice que Castillo nos puede llevar a un desastre económico, por un lado, y a una dictadura, por otro, y que por ende Castillo representaría la conversión del Perú en una nueva Venezuela chavista, lo que se olvida es que la Venezuela chavista no empezó con un desastre económico. Poco tiempo después de que Chávez llega al gobierno, el precio internacional del petróleo se eleva considerablemente, de menos de $20 cuando él llega, a cerca de $140 en su punto máximo, y que eso le permite un gasto social que lleva a que en una economía en crecimiento empezara a declinar
la pobreza. Es cierto que cuando el precio del petróleo empieza a caer a partir de 2013, cuando llega a su fin el superciclo de las materias primas, y cuando surge la hiperinflación, que según la tabla Hanke-Cruz de hiperinflaciones en el mundo, empieza en diciembre de 2016, la situación económica cambia dramáticamente, pero ya para entonces se había consolidado un régimen autoritario. Pero el autoritarismo en Venezuela se consolida con una economía en crecimiento, no se consolida con una economía en una recesión tan profunda como la actual, ¿no? Entonces, incluso si uno cree que esos riesgos son probables, lo que sí es improbable es que ambos riesgos se materialicen simultáneamente.